la persona apropiada para que les oriente sobre esos puntos más especializados o más, más específicos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues vamos a arrancar entonces. Primero, bueno, ya me presento, soy Rodolfo Romero Herrera, soy profesor de la SCOM, trabajo en conjunto con Marco y con el doctor Humberto, ¿sí? En el SIC para asesorar a algunos muchachos o desarrollar algunos proyectos, ¿sí? Y bueno, esto es muy común en el poli, ¿no? Bueno, primero, los aceleradores de procesadores son componentes de hardware diseñados para realizar tareas específicas más rápidamente. Esta sería la primera punto clave. Tareas específicas. ¿Sí? Eficientemente que un procesador general. Es decir, nuestros aceleradores o procesadores van a trabajar de manera más eficiente que el común CPU que nosotros conocemos como la máquina de von Neumann, ¿no? ¿Sí? En lugar de ejecutar instrucciones generales como una CPU, estos aceleradores están optimizados para realizar un conjunto limitado de operaciones, pero no solamente ese conjunto limitado de operaciones, sino que esas operaciones son muy especializadas y muy particularizadas para ciertos casos. Que es lo que ya había platicado ayer el doctor, ¿verdad? ¿Sí? Lo que le permite hacerlo con mayor velocidad y menor consumo de energía. Dos aspectos importantes. La latencia y ¿qué? Y el consumo de energía. ¿Sí? Esos son dos puntos fundamentales o muy importantes en cualquiera de los diseños electrónicos que ustedes desarrollen. Si su sistema consume mucha energía, tenemos problemas, ¿verdad? Si su sistema tarda mucho, pues también tenemos problemas. Ahora bien, deben de tomar ustedes en cuenta que aunque tengamos un acelerador de procesador, el sistema completo va a funcionar tan rápido como su elemento más lento. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque luego nos dicen, oiga, es que yo le puse el acelerador, pero pues no acelera nada. Bueno, es que ¿cuál es el elemento que te está perjudicando? Por ejemplo, esas computadoras que ustedes ven, van a observar ustedes que realizan unas tareas muy eficientemente y muy rápidamente. Pero también van a observar que cuando tienen que accesar al disco duro, se alentiza. Se vuelve muy lenta. ¿Por qué? Porque ese es el elemento, pues, que es más lento. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ese punto hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños con aceleradores de procesadores. ¿Ok? ¿Sí? Esto ya lo vieron ayer, los tipos de aceleradores, así que no me voy a detener mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son la GPU, la TPU, en nuestro caso van a ser los FPGAs, ASIC y los DSPs, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que los FPGA consideran una librería que maneja algo similar a los DSPs. No con la eficiencia que lo manejan estos, pero sí lo contempla, ¿ok? Y bueno, hay algunas tarjetas muy completas que traen muchísimos elementos. No me voy a detener mucho en esta parte porque pues ya la vieron el día de ayer. ¿Qué conseguimos con todo esto? Bueno, lo primero, mayor rendimiento en tareas específicas. Menor consumo energético comparado con las CPUs. Reducción de la latencia en aplicaciones en tiempo real. ¿Cómo? Lo es visión artificial a través de redes neuronales. ¿Sí? Un ejemplo práctico, bueno, pues es un teléfono móvil. Estos pequeños aparatitos que ustedes tienen CPU y tienen GPU y aparte un acelerador de IA. Por eso es que trabajan tan eficientemente. Claro, no tendríamos los procesadores Intel que normalmente manejan nuestras computadoras, ahí manejan otra tecnología, ¿no? Ahí manejan procesadores ARM, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues desde ahí ya viene el truco, ¿no? ¿Sí? Y nosotros pudiéramos abarcar los otros tipos de tecnologías. Vamos a especializarnos para este curso, para este taller de fundamentos únicamente en los FPGAs.
Más adelante, quizás desarrollemos un segundo taller donde ya abarquemos otros aspectos, ¿no? ¿Sí? En un bloque de hardware implementado en la FPGA que acelera operaciones comunes en redes neuronales, como esta parte, este punto, es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Y ese punto, adelante. Este punto, lo vamos a atacar de manera particular. De hecho, si hicimos un cambio, vamos a ver primero las funciones de activación, después vamos a ver las max. Ajá. Porque en este punto es donde tratamos nosotros de conseguir, ajá, que se reduzcan los tiempos y se mejore la eficiencia energética. Ajá. Obviamente, las funciones de activación son algo importante. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes escuchan que el escalón, pero el escalón no nos da mucho. Ajá. Entonces tenemos que irnos a funciones de activación más especializadas o más comúnmente empleadas en aceleradores. ¿Ok? ¿Sí? Para poder conseguir que reduzcamos tiempos y eficientemos nuestro sistema. Y algo muy importante, las convoluciones o la operación de convolución. Yo creo que aquí todos sabemos ya qué es la convolución, ¿verdad? Y nos hemos enfrentado a ella varias veces y tenido muchos problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué serían las convoluciones? Mira, es la interacción, vamos a llamarlo así, entre dos señales. De manera simple te lo voy a explicar de esa forma. Porque obviamente hay que darnos toda una clase para hacerlo. Donde una función, ajá, se interacciona con otra señal en el dominio del tiempo y también se puede hacer en el dominio de la frecuencia, incluso en el dominio disperso. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta así de manera muy sencilla, como dos señales que están interactuando una con la otra. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Y vamos a hacer, otro punto importante son las operaciones de reducción o pooling. Eso es propiamente de una red neuronal. ¿Ok? Bueno. Dice, ventajas del uso de una FPGA para IA. Vamos a defendernos, ¿no? Porque nosotros consideramos que un buen punto para trabajar es utilizar FPGAs para diseñar aceleradores. ¿Ok? Conste que no me está pagando Altera. ¿Ok? ¿Sí? Pero ¿por qué pienso que es una buena opción? ¿Sí? Primero, alta velocidad. Ejecutan operaciones de IA con menor latencia que una CPU. Personalizables. Se puede diseñar solo los bloques que se necesitan, más eficientes que una GPU en algunos casos. ¿Ok? ¿Sí? Eficiencia energética, ideal para aplicaciones Edge, donde no hay mucha energía, como drones o cámaras inteligentes. Y por último, paralelismo masivo. Ejecutan múltiples operaciones simultáneamente. ¿Ok? Por eso es que nosotros elegimos esta herramienta. Aparte que porque tenemos todos los elementos para poder desarrollar, ¿verdad? Ejemplos reales de su uso. Como este curso está vinculado precisamente a la visión por computadora, aunque no vamos a poder implementar más que el esqueleto, ajá, y ya después de en un segundo curso posiblemente metemos las cámaras y todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Pero de momento, pues vamos a sentar todas las bases para que esto sea realizable. Primero, reconocimiento de rostros en tiempo real en cámaras de seguridad. ¿Sí? Una CN implementada parcialmente en FPGA. La cámara captura la imagen, se envía al acelerador y hace una detección rápida. Podemos tener algoritmos muy complicados, ¿no? Y claro, saldrá aquí el programador que diga, pues es que eso ya lo hace yo, lo enlazo a OpenCV, etc. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. YOLO, ajá, tiene ciertas desventajas. Nunca se les habla de eso, ¿no? Porque dicen, no, pues ya me solucionó mi tesis. Entonces, pues ya, significa que es la panacea. No, tiene sus desventajas, ¿sí? Y tiene sus problemas que hay que solucionar. Pero si nosotros lo atacamos con un acelerador, muchos de esos problemas se solucionan. Sobre todo el tracking, ¿sí?
Por eso ustedes van a ver que como que caminan así, ¿no? Robotizado y todo el asunto. ¿Sí? Drones autónomos, los FPGA, procesan redes neuronales ligeras para detectar obstáculos y tomar decisiones sin enviar datos a la nube. Esto dirán ustedes, pues es que ya todo se hace en la nube, ya todos utilizamos Edge, etcétera. Pero ustedes seguramente conocerán las tecnologías Tiny, ¿verdad? ¿Sí? Un ejemplo clásico, pues es la Jetson Nano, ¿no? ¿Sí? De ese tipo de tecnologías. Las Raspberry Pi, la pequeñita, ajá, ¿sí? No todas ellas requieren del acceso a Internet y a veces no es necesario accesar y muchas veces es un problema. Vamos a suponer que mandan un robot al espacio, ¿sí? Pues ni modo que el robot se conecta a Internet, ¿verdad? Está canijo, más si va al Marte, ¿sí? Entonces, habrá ciertos casos en que el robot debe ser lo suficientemente inteligente para no depender de la nube, para no depender de Internet, ¿ok? Que pueda tomar él mismo sus decisiones, ¿ok? Bueno, procesamiento de voz, gestos y obviamente pose. Obviamente, nuevamente entran las redes neuronales entrenadas, ¿sí? Okay. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cómo podemos hacer, o cuál es la técnica más recomendada para poder eh, diseñar aceleradores? Primero, necesitamos entrenar la red neuronal o diseñar la red neuronal, ¿sí? En muchos de los casos, como ya existen redes neuronales entrenadas, lo que ustedes normalmente hacen es una transferencia de conocimiento, ¿verdad? O sea, yo tomo la red neuronal que ya está entrenada, la vuelvo a entrenar, pero con menos casos, y ya consigo mi objetivo, ¿sí? Bueno, algo similar se hace aquí. ¿Qué utilizamos? Como ya les decía, puede ser Python, TensorFlow, PyTorch, MATLAB, etc. Es decir, yo agarro, ya tengo algo entrenado, ya nada más lo jalo hacia mi FPGA y lo eficientizo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Puedo yo diseñar mi red neuronal desde cero. ¿Sí? Igual es válido. Porque también puedo diseñar mi red neuronal completa en alguno de estos lenguajes de programación y migrarla a mi FPGA. Puedo diseñar mi propia red neuronal directamente sobre el FPGA. También lo puedo hacer. Entonces, todo esto es el primer punto. ¿Sí? Luego, convertir el modelo a un formato compatible. Bueno, en este caso, pues, tenemos estos, pero bueno, hay otros más. ¿Ok? O sea, ya tengo el archivo y que sea con un formato compatible y lo mando a la FPGA. ¿Ok? ¿Sí? O diseño directamente sobre la FPGA, como lo van a ver en el ejemplo más adelante. Luego vamos a generar el hardware, que se puede usar bloques predefinidos o diseñados en Verilog o VHDL. Algunos kits ya tienen aceleradores de IA listos para usar. ¿Ok? Y también, pues ahora sí que es válido, ¿no? Estas son algunas de las plataformas y bueno, sobre las que pueden trabajar. Nosotros vamos a trabajar sobre VHDL y Verilog, ¿no? Bien, comencemos. Las redes neuronales artificiales, RNA, constituyen un paradigma fundamental en el campo de la inteligencia artificial, ya que se diseñan como modelos computacionales inspirados en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso de los seres vivos, particularmente del cerebro. ¿Ok? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a suponer que ustedes tienen una supercomputadora como la que está acá en la biblioteca. Para hacer cálculos matemáticos, no le vamos a ganar. Pero vamos a suponer que queremos que atrape una mosca en el aire. No va a poder. No va a poder. ¿Sí lo vieron? Sin embargo, una simple ranita lo hace. Sin tantos procesadores. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a ver que los sistemas biológicos en muchas ocasiones
tienen consideraciones que las máquinas computacionales no han logrado. ¿Ok? Y uno de esos enfoques es precisamente el cerebro humano. ¿Ok? ¿Sí? A diferencia de los sistemas computacionales tradicionales que operan bajo instrucciones programadas de forma secuencial, las RNA procesan información de manera distribuida y paralela, emulando la forma en que las neuronas biológicas se interconectan y transmiten señales. ¿Sí? Emulando la forma. ¿Ok? En realidad, ni con un microscopio muy poderoso hemos visto todo ese intercambio de información. Pero podemos suponer cómo funciona. ¿Ok? ¿Sí? Las aplicaciones en estos sistemas han demostrado eficacia notable en áreas donde los algoritmos clásicos encuentran limitaciones. Por ejemplo, visión por computadora, memoria asociativa, etc. La similitud estructural y funcional entre la RNA y los sistemas biológicos sugiere que este enfoque no solo es una herramienta poderosa para aplicaciones específicas, sino también una ventana para comprender mejor los principios que subyacen al comportamiento inteligente. ¿Cómo definirían la inteligencia? La capacidad de usar información para resolver problemas. Podría ser una forma de definirlo, ¿no? ¿Algo más? La toma de decisiones de acuerdo a una situación o una actividad. ¿Ah? Traducir información en diferentes situaciones, como hacer analogías de tipo. Analogías, ¿verdad? Sí, y a todo esto le llamamos que es inteligente. ¿O qué es inteligencia? ¿Ah? Otra, pero en realidad nadie se ha puesto de acuerdo en qué es inteligencia y tampoco en si y en qué tan artificial es, ¿verdad? Y cuando hablamos de aprendizaje, ocurre lo mismo. ¿Qué es el aprendizaje? Repetir lo que otro hizo. Hacer. Encontrar soluciones al descubrir algo nuevo, se aprende. Pero tampoco se llega a una conclusión conceptual de estas palabras. De manera ambiciosa sobre la puerta, abre la puerta a la posibilidad de reproducir ciertas propiedades de la inteligencia en sistemas artificiales, lo que algunos denominan cerebro artificiales, inteligencia artificial general. Es decir, cuando nosotros hablemos de inteligencia artificial, lo que estamos tratando es de emular o copiar algunos comportamientos inteligentes, tanto de personas como de animales. ¿Sí? En conclusión, el desarrollo de un sistema inteligente, o el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de emular las capacidades humanas, podrían requerir no solo de mejora incremental de los algoritmos existentes, sino una transformación radical en la concepción misma de la arquitectura computacional. Las redes neuronales representan precisamente ese cambio de paradigma, alejarse de la computación secuencial basada en reglas y acercarse a la construcción de sistemas adaptativos que aprenden de los datos cuyo funcionamiento emerge de la interacción de sus componentes como lo hace el cerebro humano. ¿Ok? ¿Sí? Vean, esta parte me gusta, es maravilloso, porque cuando no existían, bueno, hace muchos años, cuando no existían las redes neuronales, y luego de que hubo algo que le llaman la etapa fría de la inteligencia artificial, el invierno, ¿no? De la IA, se supuso o se pensó que no se podría emular el cerebro humano. En la actualidad ya estamos más cerca de conseguir esto, ¿verdad? ¿Sí? Ya se tienen sistemas afectivos, ya se tienen sistemas basados en lógica, etc. Ya se tienen sistemas bastante avanzados, ¿no? Que emulan ciertas partes del cerebro humano. Pero esto sigue avanzando. Por ejemplo, hace algunos años hablábamos de Transformers como la novedad, ¿verdad? Pero pues ahora tenemos que hablar, no sé, de algún otro algoritmo que no solamente preste atención, sino que también se especialice en algunas
minucias, podemos decir, en algunas particularidades, ¿verdad? Es decir, una atención especializada, ¿sí? ¿Sí? Y eso obviamente ya es lo que viene después de los Transformers. Ya podemos irnos despidiendo de los Transformers, viene esta otra etapa. ¿Ok? ¿Sí? Esta parte ya la vimos ayer. Bien, ya les habló ya les habló de esto el doctor. Aquí. Aprendizaje en las neuronas activas. Ok. En su obra, Donald Oge propuso un principio fundamental que sentaría las bases teóricas para el aprendizaje en redes neuronales artificiales, conocida como la regla de Hebb. O coloquialmente, en la frase, bueno, lo vamos a poner en español, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. ¿Ok? En esencia, provocar que otra neurona se active o active la conexión entre ellas fortalece la transmisión de señales. Es decir, dos neuronas juntas, tienen mayores posibilidades de comunicarse. Y como producto de esa comunicación fortalecen más su relación. Al fortalecer su relación, pueden transmitir una a otra el conocimiento adquirido. ¿Sí lo observan? Este mecanismo de plasticidad sináptica, aunque formulado en un contexto neurofisiológico, no solo proporciona un modelo para entender la base celular del aprendizaje y la memoria en organismos biológicos, sino que se convirtió en la piedra angular sobre la que posteriormente se desarrollarían los primeros algoritmos de entrenamiento para redes neuronales. ¿Okay? Entonces, hay dos partes importantes. Primero, el diseño de la red neuronal y luego, ¿cómo la entrenamos? ¿Ok? ¿Sí? Veamos. Este modelo lo vamos a ver varias veces en esta presentación. Pero yo quiero que comencemos a observar. Esta es una neurona. Así como está. Observamos que existen señales que entran X1, X2 y algo que le llamamos peso, W1, W2. Y luego sale la señal. Claro, tenemos algo que se le llama umbral, que es el días, y que nosotros podemos modificar. La ecuación básica de esto, entonces, sería esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué nos llevaría para el caso, para este presente caso, de que si es mayor o igual que 0, entonces el valor es 1, y menos 1 si es menor que 0. De manera simplificada podemos ver esto de esta manera. Pero vamos a ver por qué llegamos a esto. Esa ecuación matemática, vamos a ver particularmente esta parte. ¿Qué observamos ahí? Claro que recordamos esa relación, ¿verdad? La hemos visto en muchas ocasiones. Es Y igual a ¿qué? A MX. Y ya como que la conocemos más, ¿no? Sí. O podemos, algo más conocido, voltaje es igual a corriente por resistencia. A rey de Inglaterra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Esta ecuación la hemos visto cientos de veces, muchas veces, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Bueno, si nosotros recordamos, lo que podríamos nosotros ver era una recta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, no? Y que nos establecía la relación entre estos dos ejes, ¿sí? Bueno, yo puedo clasificar, con una ecuación de este tipo. ¿Cómo lo hacíamos hace mucho tiempo, no? A lo mejor ya lo hacen de manera diferente, pero resultaba que nosotros empezábamos a graficar varios puntos y luego agarrábamos y trazábamos una línea recta que considera la mayoría de los puntos, ¿ok? ¿Sí? Y trazábamos la recta y bueno, nos daba este resultado, ¿verdad? ¿Sí? El problema vino después, ¿sí? Vino después porque, ¿qué tal? Si yo mis puntos no los tengo de esa manera,
Si yo mis puntos comienzo a tener, por ejemplo, unos aquí y otros acá. ¿Qué hago entonces? Igual, ¿no? Trazo mi línea recta y los logro separar. Ahora no van a estar sobre la línea recta, pero sí sé que estos pertenecen a una clase y estos pertenecen a otra clase. Pertenecerían a la clase de puntitos verdes y esta a la clase de puntitos rojos. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Así de fácil, ya clasificamos. ¿Sí? Hasta ahí todo va bien. ¿Ok? Y no hay problema. Vamos a poner ahora unas crucecitas de este lado. Ajá. Unas crucecitas en la recta. Vamos a poner unas bolitas por acá. ¿Y ahora cómo le hago? Necesitamos otro eje, ¿no? ¿Eh? Necesitamos otro eje, ¿no? Para diferenciarlos. Pues podríamos necesitar otro eje. O, Podríamos trazar varias rectas. ¿Sí? o lo podríamos clasificar como por familias, porque haga de cuenta que una cosa son los puntos, otra cosa es las bolitas y otra cosa las Por clases. clases, familias, clases. Sí, pero el problema no es ese. El problema es cómo jodidos trazo las rectas. Ya no sería, Es que ya no quedarían Ya no son rectas. ya no quedarían rectas, ¿verdad? Y sin embargo, Sí. sigue existiendo una recta. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo solucionaron el problema? Planos, ¿verdad? ¿Ah? De alguna manera, tendríamos que generar distintas gráficas de estas para poder comenzar a clasificar. ¿Observaron? ¿Sí? No hay otra forma. ¿Qué compuerta es esta? Es una compuerta A, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos dice esta compuerta? En lenguaje coloquial, ¿qué nos diría? Solamente cuando los dos se activen va a estar activado, ¿no? Cuando los dos se activen, Va a estar, bueno, cuando sea los dos uno va a terminar siendo uno, es lo único. no, a ver, en un lenguaje más coloquial. Es una multiplicación. Bueno, no podemos decir que es una multiplicación, sí se puede hacer la multiplicación en base a compuertas AND, pero no es una multiplicación. Ajá. Solo cuando haya presencia de dos estímulos a la vez, no va a haber un estímulo saliendo. Pues eso es ya más aterrizado, ¿no? Ya más aterrizado, ¿verdad? Pues esta es la conjunción y, ¿verdad? Que solo está activo si X y Y están. Ajá. Es decir, si esto y esto sucede, entonces pasa esto. Ajá. Vamos a suponer que quiero una tarde maravillosa, espectacular. Ajá. ¿Qué necesito para esa maravillosa cita? Dos. Primero, es una buena película, vamos a poner. Segundo, ¿qué les gusta a ustedes? Esas rueditas que, bueno, a mí no me gustan, pero a muchos les gustan mucho, ¿cómo se llaman? ¿Chetos? No, las rueditas. ¿Cómo se llaman? Bueno, vamos a poner chetos. Esos que son ¿De pollo? ¿no? Bueno, necesito esos dos. Una buena película Comida. y chetos. O pizza, si ustedes quieren verlo, ¿no? Necesito, si no se cumplen esas dos condiciones, va a ser un fracaso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, necesito entonces que haya pizza y que haya una buena película, ¿verdad? ¿Sí? Y con eso lo logramos. Si no se cumple una de esas condiciones, pues vámonos la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Esto nos lleva al producto, esto y esto, ajá, para que yo obtenga esto, ¿sí? Ahí está, ahí vamos bien. Sí.
¿Y eso cómo lo explicaría de manera coloquial? Esto. Primero, ¿qué compuerta es? XOR. XOR, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo explicaría? Que solo necesitamos uno. Que ya sea o coloquialmente, como usted lo explicó en la otra, que solamente o necesitamos la pizza o necesitamos la buena película para tener un día tranquilo, bueno, un día feliz. Un día feliz, no, un día feliz. ¿Sí lo ven? Ajá. Así lo podríamos explicar. Vamos a verlo acá. Ah, tan hijo, está poderoso. Entonces, voy a tener esto. Un punto aquí, un punto acá, y un punto aquí. Además que lo voy a manejar de esta forma. Es fácil separarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque trazo mi línea así. ¿Verdad? Y está fácil. Así lo separé muy fácilmente. ¿Ok? ¿Cómo representarían el segundo caso? O el uno arriba y uno abajo, aquí. ¿Y allí cómo lo separo? No se puede. No se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, alguien por ahí descubrió lo que dice su compañero. ¿Y si manejo distintos planos? Ajá. Y entonces llegamos a esta ecuación. Porque distintos planos nos llevaría ¿a qué? A una sumatoria. ¿Qué? ¿Ya lo vieron? Pero esa sumatoria tiene que superar ¿qué? Un umbral. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ese umbral es cuando lo que acabamos de explicar. Si las dos neuronas están cercas, la comunicación se va a intensificar y tendrá que superar ¿qué? El umbral. Eso es B. Ajá. Normalmente lo proponen con 1, pero usted como investigador pueden proponer otro valor. ¿Ok? Pero eso es lo que nos indica el librito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿ya se logró entender el porqué de este producto y por qué la sumatoria? Sí, ¿verdad? Sí, ahí queda. Con una red neuronal sí podemos solucionar este problema. ¿De quién? De la XOR. Ajá, que no tendría solución si lo quisiéramos ah, encontrar a partir de la lógica tradicional. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo vamos a retomar nuevamente. Se complica un poquito más, pero no mucho. En la figura se tienen las conclusiones generales y el modelo de la neurona germinal. Esa es la anterior imagen. Esa neurona se le conoce así como neurona hebbiana. El funcionamiento está muy sencillo. La neurona artificial calculada con la entrada ponderada I, donde W es la matriz de pesos, X es el vector de entrada y B es una constante inicializada en 1. ¿Ok? Si el valor de la entrada ponderada es mayor o igual a 0, la salida es igual a más 1. Si es menor a 0, la salida es menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. No se espanten, esta es otra forma de representar la misma neurona. ¿Ok? Pero significa esto. Es otra forma de matemáticamente expresar un concepto. ¿Ok? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Observen lo siguiente. Desde aquí vamos a empezar a poner atención. La red neuronal, ¿qué operaciones utiliza? Aunque sean matriciales, pero ¿qué operaciones utiliza? Multiplicación. Sí, el producto, una multiplicación, ¿ok? Y una suma. 2 operaciones nada más. Y podemos reducirlo a una sola, porque de la multiplicación, o la multiplicación la podemos representar como una sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, podemos decir, el mundo de la inteligencia artificial en neuronas se reduce
a sumar. Entonces, quien no sepa sumar, pues ya se amoló, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se está reduciendo todo el problema, a saber sumar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Entonces, a esa representación, repito, se le llama neurona hebbiana. ¿Ok? Sí. El desempeño adecuado de una red neuronal depende críticamente de una fase de entrenamiento o aprendizaje. Ya les había comentado eso, ¿no? ¿Sí? Mediante la cual se ajustan sus parámetros internos para que sus respuestas se alineen con el comportamiento deseado. ¿Ok? ¿Sí? Desde una perspectiva matemática, este proceso consiste en encontrar el vector de pesos sinápticos óptimo, es decir, encontrar la W. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es la W más adecuada? Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a suponer que soy de esos maestros viejitos que para pedirle participación al alumno les lanzaba el borrador. Ajá. Pero yo soy demasiado mala puntería. Ajá. Y quiero atinarle, no sé, ¿cómo te llamas, compañera? No, sin violencia, ¿eh? Sí, ¿cómo te llamas? Brigitte. ¿Cómo? Brigitte. ¿Brigitte? Sí. Vamos a suponer, Brigitte, que yo te quiero lanzar el borrador. ¿Cuál sería tu primera reacción? Quitarme. Ah, exacto, no, no va a dejar que le pegue, ¿verdad? Ah, pero yo vi, caray, se movió para allá. Entonces ahorita le doy el segundo borradorazo para allá. ¿Y qué pasa? Te mueves para acá, ¿verdad? Sí, vuelvo a hacer otro intento y voy aprendiendo con cada lanzamiento. ¿Lo observan? Hasta que llega un momento en que, pues sí le atino. Sí le atino. Ajá. En eso consiste encontrar el vector de pesos sinápticos óptimos, en encontrar la W adecuada que le atina a tu compañera. ¿Vale? ¿Y se entendió? Sí. Que minimice el error entre la salida generada por la red y la salida esperada para un conjunto de datos de entrada. Vamos a entender esto. Hay dos formas de clasificar. Y eso nos lleva a dos formas de aprendizaje. Un aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El entrenamiento que se entrena con información etiquetada y el otro no tiene información, sino por aprendizaje más bien. Bueno, por algunos algoritmos, vamos a ponerlo así, logra obtener la respuesta deseada. Muy bien. Normalmente nosotros pues ya poseemos esos datos etiquetados. Es una gran ventaja. Y en este taller así será. ¿Ok? ¿Sí? Ya si después resulta que el problema es que no tenemos esos datos, pues encontraré, hay obviamente algoritmos que lo resuelven, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? Que minimice el error de salida general. En el caso específico de una neurona simple con aprendizaje hebbiano, el algoritmo de entrenamiento es notablemente directo y se fundamenta en el postulado neurofisiológico de Donald Hebb, por eso se llama hebbiano. ¿Ok? ¿Sí? Fácil. Hasta aquí todo sencillo, ¿verdad? Creo que sí se va entendiendo todo. Otra forma de representar lo mismo, ¿no? La regla establece que el ajuste de los pesos se realiza para cada patrón o ejemplo de entrenamiento de acuerdo con la siguiente fórmula. ¿Ok? Delta W, nu, por X, Y, etc. Donde la delta W es el cambio aplicado al vector de pesos. La diferencia entre, bueno, que ya habíamos establecido, entre la primera prueba y la segunda. Es decir, la primera traté de atinarle, y no le atiné. La segunda, bueno, entonces esas diferencias entre la posición, pues viene siendo el delta W. N es la tasa de aprendizaje, un escalar positivo que controla la magnitud del aprendizaje. ¿Ok? Este parámetro normalmente lo podemos nosotros cambiar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo yo dejaría de lanzar el borrador? ¿Verdad? ¿Sí? En ese momento yo ya puedo decir que aprendí, pero no lo puedo hacer infinitamente. Entonces yo puedo decirle, bueno, no lo tiene, pero casi le atino. ¿Ok? ¿Sí? X es el vector de entrada o patrón de estímulo. Y es la salida actual de la neurona para dicha entrada. Esta es otra forma de representar la misma expresión que hemos manejado para una red neuronal hebbiana. ¿Ok? ¿Sí?
Especialmente, la regla fortalece potencia. La conexión sináptica aumenta el peso entre la entrada y la neurona cada vez que ambas están activadas simultáneamente. Este mecanismo de correlación local y no supervisada busca capturar y almacenar los patrones predominantes presentes en los datos. Es decir, la W anterior más YX nos daría la nueva variable W o el nuevo peso. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo. De hecho, es la que se utiliza, ¿no? ¿Sí? Lo voy cambiando, voy modificando los pesos. Para una hebbiana. Normalmente, existen otros mecanismos que nos permiten ir variando los pesos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para entrenarla? Pues ya de lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos nosotros concluir, pues, cómo podemos llevar a cabo ese entrenamiento, ¿verdad? Sí, primero, vamos a inicializar el vector de ponderaciones W en 0 para cada patrón de entrenamiento. Luego, vamos a igualar el vector de entrada X con el patrón de entrenamiento actual. Después, vamos a igualar la salida con la salida deseada, ajustar el vector de ponderaciones W como nuevo igual a la ecuación que vimos anteriormente y ajustar el nuevo P. Entonces, así lo vamos a poder hacer iterativamente. ¿Okay? Ese es el mecanismo de entrenamiento para esta red neuronal. ¿Existe una forma más complicada de hacerlo, pero más precisa? Sí la hay. Y se le conoce como el ascenso del gradiente. ¿Ok? ¿En qué consiste? Bueno, ya vimos que hay una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Esa diferencia es una delta. Es una delta, podemos decir que es ¿qué? Una derivada. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Es una derivada. ¿Sí? Vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer que ustedes cierran los ojos y que van a subir las escaleras hasta el último piso de este edificio. ¿Qué técnica emplearían si no pueden abrir los ojos? Tocar con la mano o con el pie. No, pues no le quiero cruzar el balón. Vamos a ponerlo más fácil. Están al pie de las escaleras para que puedan hacerlo. ¿Sí? ¿Qué harían? Tacto con el pie. ¿Eh? Con el pie, el tocar. Bueno, una acción sería el pie, ¿no? Le vas tocando y cuando detectes un bordecito, entonces ahí puedes dar el siguiente paso, ¿no? Te agarras del balón, como dice su compañero. Si no, puedes caerte, ¿ok? Y luego, nuevamente, otro escaloncito, detecto el bordecito y subo. ¿Cómo sé que es un borde? Por la forma. Porque hay un máximo y un mínimo. Como diría Shenmue, ¿no? Si asciendes, que es Bueno, ya mejor no me meto en las cuestiones porque luego salgo mal bailado, ¿no? Pero vamos a poner, yo detecto el borde, entonces detecto un ascenso, pero después detecto un plano. Entonces detecto un máximo y luego bajo, detecto un máximo y así lo ven. Entonces, por eso se le llama ascenso del gradiente, porque al final de cuentas es un gradiente. ¿Se lo ven? Donde se detectan máximos y mínimos. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces así podemos entrenar. A esto se le conoce como perceptrón. Warren y desarrollaron la red neuronal perceptrón en 1943, proporcionando las ecuaciones generales y el diagrama de la figura. Y tan viejo ya esto, ¿verdad? En 1943, ya lo vimos hace rato, así que no lo voy a repetir, ¿no? Pero este es el perceptrón, ¿ok? Una sola neurona, ¿ok? Una sola neurona no nos sirve de mucho, pero es la base para poder llegar a una red de neuronas o una red de perceptrones. Falta aquí algo para complementar, ¿sí? Pregunta, ¿por qué en este nuevo diagrama no existe Ben? No es que no exista, es que esto nada más es el perceptrón. ¿Ok?
¿sí? Le tienes que agregar la B para el umbral, ¿no? Para que puedan superarlo. ¿Sí? Pero bueno, al final de cuentas es la misma ecuación. Lo único que ha cambiado es que ya no existe la B. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo único que nos está diciendo. Pero es la base, muchachos. Es la base. Como les dije, B puede ser 1. Bueno, normalmente lo ponen de 1. Ustedes pueden variar. Pero nos falta algo. Este es nada más el perceptor. Nos falta algo. ¿Por qué? Si yo lo dejo de esta manera, ¿sí? Veíamos la gráfica, decía su compañero, ¿no? Si están por aquí, otros por acá, y otros por acá, y así. Entonces decía, yo no puedo hacer una recta. Y decía su compañero, pues sería algo así como que, no una recta, ¿verdad? Sino que pudiera ser algo así, o no sé, algo diferente. ¿Observan? ¿Sí? El problema es entonces, ¿qué? Que es lineal. Y el perceptor así representado sigue siendo lineal. Entonces necesitamos algo para que nuestra función ya no sea lineal. ¿Sí? El funcionamiento del perceptrón se basa en un procedimiento matemático. En esencia, esta neurona artificial calcula una suma ponderada de las señales de entrada. Formalmente, cada componente del vector de entrada X se multiplica por su correspondiente peso sináptico del vector W. El resultado de esta operación, conocida como combinación lineal, se expresa de la siguiente manera. Entonces, ya sabemos por qué se le dice lineal. Porque en realidad, pues sigue siendo una línea recta. A lo mejor 2 o 3 puestas de manera estratégica, pero siguen siendo lineales. ¿Ok? Y bueno, se representa de esa manera. El valor de Z es subsecuente, pasado como argumento a una función de activación. Ah, aquí ya viene la diferencia, ¿verdad? O sea, tengo mi perceptrón, ¿sí? Y le falta algo para que no sea lineal. ¿Qué le falta? Aquí tenemos. ¿Qué le falta a ese perceptrón para que no sea lineal? Le falta la función de activación. Ajá. Y esa se va a colocar a la salida de este perceptrón. ¿Lo entienden? Sí, y de esa manera ya no vamos a conseguir que no sea una recta, sino que sea alguna otra gráfica. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, regresando a nuestra lámina, está. El valor Z es subsecuentemente pasado como argumento a una función de activación que se encarga de generar la salida final de la neurona. La elección de esta función define el comportamiento no lineal y la capacidad de clasificación del perceptrón. Bueno, ahí dice lo que representa cada una de las variables, ¿ok? Pero aquí lo importante es que debemos de tener la función de activación para poder lograrlo. ¿Ok? Si ustedes ponen como función de activación el escalón, no van a conseguir gran cosa, ¿eh? Créanmelo. ¿Sí? ¿Cuál es el escalón? O sea, ¿hay o no hay? No, es binarizada, ¿no? ¿Hay o no hay? ¿Sí? Ajá. Con eso no conseguimos gran cosa, sigue siendo lineal. Necesitamos otras funciones de activación, que son las que les va a explicar el profesor Saúl el día de mañana. ¿Ok? ¿Sí? Pero, pues ya nos quedó claro para qué sirve esa función de activación. ¿Verdad? ¿Sí? Yo creo que mucho de esto ya lo conocen ustedes, pero bueno, hay que platicarlo, el por qué se necesita. ¿Ok? ¿Sí? La neurona suma señales del vector de entrada X multiplicadas por el vector de ponderación de pesos, lo que da la entrada ponderada Y. La ecuación compara la señal de un valor de umbral 0, si el mayor va a salir, eso ya lo vimos, ajá. Y bueno, para beta, para entrenar la red se escogen valores de X como entrada llamados patrones de entrenamiento. Por cada patrón de entrenamiento
se calcula si la salida del perceptrón Y es correcta o incorrecta. Entonces, otro concepto importante son los patrones de entrenamiento. Veámoslo de esta forma. Para que ustedes puedan entrenar la red, van a tener que buscar esas clases o esas etiquetas ya clasificadas. A esos le llamamos normalmente conjunto de datos o set de datos. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que yo lo que quiero detectar es la pose sentado o parado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Buscar set de datos con imágenes o con videos donde haya personas sentadas y haya personas paradas y que ya esté clasificado. ¿Ok? ¿Sí? Que ya esté clasificado. Eso obviamente serían nuestros patrones de entrenamiento. Si yo quiero especializar mi red, ahora lo que tendría que hacer es, pues, tomar a mis cuates, a mis amigos, sentados y parados. Y tendría que hacer otro entrenamiento. ¿Ya lo entendieron? ¿Sí? Ahora bien, nosotros podemos hacer entrenamientos de 70-30, o sea, 70 del set de datos y 30 de nuestras propias muestras. Pero también podemos hacer, no solamente de esta 70-30, podemos dividirlo cuantas veces nosotros queramos, ¿sí? Y podemos hacer un cruzamiento, es decir, si en este caso estos me sirvieron, este set de datos me sirvió para entrenarla primeramente y luego estos otros para validar. Bueno, puedo cambiar los roles, los de validar ahora que sean los de entrenamiento y los de entrenamiento que sean para validar. ¿Ok? Puedo hacer esas combinaciones. Entonces, estos son los patrones de entrenamiento. ¿Sí? Y este sería el algoritmo de entrenamiento para el perceptrón. Para cada patrón de entrenamiento, calcular entradas I, calcular la salida de un perceptrón Y. Si es correcta, entonces, si la respuesta es +1, entonces nuevo, anterior, más el patrón de entrada actual. Si la respuesta es -1, entonces hacemos esta otra operación. ¿Vieron? ¿Sí? Ok. Si es incorrecta, entonces, si la respuesta es +1, entonces calculamos. Y si la respuesta es -1, entonces calculamos. ¿Ok? Entonces tenemos prácticamente dos opciones, ¿no? Para calcular patrones de entrenamiento. Esta parte y esta otra sección. Si es correcta y para calcular las entradas. Y después, si es correcta, entonces hacemos esto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos dos casos. Cuando es correcta y cuando es incorrecta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Está fácil, ¿no? Porque en este caso nada más hay que aplicar las formulitas que vienen de escritorio. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Vamos bien entonces. Este es el algoritmo de entrenamiento del perceptrón. Aprendizaje por error mínimo. Desarrollado en 1960 por Bernard Widrow y Ted Hope en la Universidad de Stanford, Adelaide, fue pionero en incorporar un algoritmo de entrenamiento supervisado basado en minimización del error cuadrático medio, MCE. ¿Qué es el error cuadrático medio? A ver, acuérdense. ¿Cómo se calcula? Pues, ahí están sus computadoras, ahí está el inventado ChatGPT y no sé qué tantas herramientas tienen ahora. ¿Qué es el error cuadrático medio? La suma de los errores divididos entre el número de errores, algo así. Algo así. A ver. Es. Creo con las distancias, ¿no? De los puntos hacia la... Sí, bueno, esa es una forma de... Pero ¿cuál es la fórmula para calcular? La fórmula es 1 sobre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la diferencia de y al cuadrado. Por eso le dicen cuadrático, ¿no? ¿Por qué lo elevan al cuadrado? Para no tener valores negativos, ¿no? Para no tener valores negativos. Perfecto. ¿Sale? A diferencia de los modelos anteriores como el perceptrón simple, el Adelaide no ajusta sus pesos directamente en función de una salida binaria. En su lugar aplica la regla Wildorf-Hall o regla delta, que modifica interactivamente los pesos sinápticos para minimizar la diferencia
al cuadrado de la salida lineal, la suma ponderada de las entradas y la salida deseada, H. Este enfoque que optimiza el rendimiento de las neuronas en términos de reloj cuadrático antes de que la señal pase por una función de activación escalón. ¿Ok? Entonces, en la anterior, prácticamente era, a ver si la tienes, ¿no? En este caso, empleamos una ecuación, es el MC o el error cuadrático medio, para ir corrigiendo, la diferencia entre la entrada y la salida esperada, ¿no? Sí, hay que ir corrigiendo ese valor para encontrar el peso que nos permita, pues ahora sí que ir a entrenar nuestra red, en nuestra red, ¿ok? Entonces, en eso consiste el por error mínimo, el algoritmo. ¿Por qué le dicen que es aprendizaje? Porque conforme va disminuyendo ese error cuadrático medio, podemos decir que va aprendiendo la red. ¿Ok? ¿Sí? A veces le llaman por eso, a este tipo de red como ADA-line, ¿ok? Por el tipo de ponderación que utiliza. Aquí tenemos nuestra ecuación para calcular el peso, ¿sí? Cómo va actualizando los pesos, haciendo una comparación. Obviamente está esperando una respuesta deseada, entonces está comparando, ¿no? Hasta que disminuya el error al mínimo, o al que nosotros queremos como respuesta deseada. Y bueno, pues así va interactuando, ¿no? Entonces es igual a la salida deseada menos la salida, ese es el error, y beta es la constante de aprendizaje. ¿Ok? ¿Sí? Sí, punto yo espero que disminuya ese error. ¿Ok? Estas son las ecuaciones que se utilizan. ¿Qué sigue entonces? Pues implementar el algoritmo que nos permita calcular esas ecuaciones. Ok. Antes de seguir, quiero ver si efectivamente vamos. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, problema número 1. Van a diseñar lo siguiente. A ver, intenten resolver por presentárselos. A ver, resuelvan ese ejercicio. ¿Quién será? ¿2 minutos? Bueno, el que necesiten. Resuelvan ese ejercicio. Con lo que tienen ahorita ya lo pueden hacer. ¿Sí? A ver, traten de resolverlo. Entonces, tómense el tiempo que requieren. Recuerden que su descanso empieza en 23 minutos. Pueden platicar entre ustedes, ¿eh? Bueno, eso sería una compuesta de dos. Compuesta sería. Que no me escuche. Un minuto, ¿no? En un minuto ya. Bueno, a ver, traten de resolver. Es que dices que tenías, pero Estamos hablando de 0, 0, Yo digo, como si lo están grabando y todo, apaguen ya la web.
Manbeni. No. No tiene solución. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, necesitaríamos la función de activación. ¿Necesitaríamos qué? Una activación. Una activación. Sí, que sea no lineal, ¿verdad? Sí, para poder solucionar el problema. Por lo tanto, este problema no tiene solución. No es posible encontrar un conjunto de pesos de una única neurona de tal forma que se calcule esta función. El ejemplo es similar a la función XOR. La neurona perceptor representa un separador o clasificar lineal. Y no es posible separar los caos de activación y no activación de esta función de forma lineal. ¿Ok? Entonces, no lo podemos resolver si no tenemos ¿qué? La función de activación. ¿Ya se entendió Sí, sí. el concepto? Ok. Creo que ya es más claro, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Continuamos? Ahora después. Ahora sí ya empezó el sabor. La ADA line, al igual que el perceptor, tiene una salida bipolar. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros utilizamos estas ecuaciones para poder encontrar el error. ¿Ok? Es evidente que el error solo puede tomar los valores más 2 y menos 2 o 0. Una vez calculado el error, se puede utilizar para ajustar las ponderaciones W utilizando la regla delta, donde beta es la constante de aprendizaje y puede tomar un valor entre 0 y 1. E es el error ya calculado, X es el vector de entrada y W es el vector ponderado. ¿Ok? Bien. Voy a cerrar la otra porque me está causando algunos problemitas. Ya está. Ok. Entonces, entrenamiento de una árabe. El proceso de entrenamiento consiste en calcular el error para cada patrón de entrada. Si el error es diferente a 0, se modifica el vector de ponderación, pero después se debe regresar a los patrones anteriores para revisar que se siga obteniendo la salida deseada. Lo único que tenemos que hacer es, como en el caso anterior, ir sustituyendo las ecuaciones en los lugares adecuados de este algoritmo. ¿Sí? Primero, calcular la salida de A la line para calcular de E. Si E es diferente de 0, entonces vamos a hacer este segmento. Mientras E sea diferente de 0, hacemos esto. Luego, calcular la entrada I con un nuevo W. ¿Ok? ¿Sí? Este procedimiento de entrenamiento pues, va a considerar el error mínimo, ¿no? El error cuadrático medio. Esta es una propuesta. Ustedes pueden hacer alguna otra diferente. Ya una vez conceptualizando cómo es el error cuadrático medio y cómo vamos iterando poco a poco en el entrenamiento, podemos pues, ejecutar algunas variantes de este algoritmo propuesto. ¿Ok? Este algoritmo propuesto es fácil llevarlo a una FPGA. ¿Ok? Hay algunos otros basados en Adaline y en el error mínimo, que obviamente nos van a dar mayor rapidez de entrenamiento y que sean más rápidos, ¿no? Como les decía, el descenso del gradiente, ¿verdad? ¿Sí? Pero no necesariamente
son más fáciles de implementar dentro del hardware. Tienen mayores complicaciones. Sin embargo, hay una gran ventaja. Los FPGAs, muchos actualmente tienen módulos y esos módulos pues ya implementan ciertos algoritmos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mandarlos a llamar. Ajá, entonces, por ejemplo, podemos buscar, bueno, quiero hacer entrenamiento por el mínimo error. Bueno, quiero hacer el descenso del gradiente. Bueno, lo busco, pum, pum, lo tomo. Claro, depende mucho de la tarjeta que ustedes tomen. Para procesamiento digital de video, hay tarjetas muy, muy especializadas, ¿ok? Que ya traen funciones muy, muy especializadas. Y bueno, si Marco consigue algún otro convenio, hasta a lo mejor podemos tener entornos de trabajo más especializados que el de cuartos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, este sería el algoritmo de entrenamiento de una Ada Line. Y este sería pues el algoritmo de Ada Line. Así de sencillo. ¿Sí? Inicializar el vector de pesos, W, leer la entrada X, calcular la entrada ponderada Y. Si Y es mayor o igual que 0, entonces salida es igual a más 1. Si Y es menor que 0, entonces salida igual a menos 1. Fácil, ¿no? ¿Sí? Es simplemente lo que observamos entre paréntesis. Más 1, menos 1 y eso es todo. Quizás, si ustedes observan, es más complicado hacer el entrenamiento. De hecho, ahora sí que en la vida real es más complicado implementar el entrenamiento que el algoritmo en sí. Ajá, que implementar la ecuación. ¿Ok? Bueno, en esta fase, ya cuando entremos a lo de las convoluciones, entonces ahí sí se complica, ¿no? Pero en esta fase donde es solamente un perceptron, pues es realmente sencillo, ¿no? Ajá, sencillo, así de fácil. Entonces, si yo les pregunto, vamos a ver, y a lo mejor les preguntan los profesores para ver qué también di esta parte. Si yo les pregunto, si yo les dejo una ecuación escalón unitario, ajá, ¿realmente qué tienen? Una red neuronal Ada Line. ¿Sí? Porque la función de activación de un escalón pues no tiene mucho efecto. ¿Sí? Pero fíjate, esta es la pregunta. A lo mejor se las hacen. Si yo, utilizo como función de activación un escalón, poquito el escalón, ¿sí? ¿Qué obtengo? Una red neuronal, Ada Line o un perceptrón. El perceptrón, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Ya con lo que hemos visto es evidente el por qué, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de un solo perceptrón, pero esta es una neurona. Cuando hablamos de redes, ¿de qué hablamos? De muchas neuronas, ¿verdad? Dicen por ahí que si, bueno, voy a tratar de ejemplificar, ¿no? Porque esta parte no viene en la presentación, pero es necesario que la veamos. Ay, el ratón sí. Está macizo este. La red neuronal va a tener muchas neuronas. La primera, no sé cómo, porque se va a dividir en capas. La primera capa se le conoce como capa de entrada. ¿Okay? Entonces aquí van a estar las primeras neuronas, se va a hacer la capa de entrada. Después vamos a tener algo que le llamamos capa oculta. ¿Ok? Esta capa, la capa oculta. Y por último, vamos a tener la capa de salida. ¿Ok? ¿Sí? Estas tres capas interactúan unas con la otra. Como les dije, entre más cercanas esté la neuronal, la comunicación se fortalece más. ¿Ok? ¿Sí? Y logramos brincar el umbral B. ¿Vale? Entonces, esta capa se comunica con esta y esta otra se comunica con esta. Y si nosotros la retroalimentamos, ¿cómo se llama? Es una retropropagación, ¿no? Es una... Si va hacia atrás, en inglés, ¿cómo se dice? Back, ¿no? Back. O sea, espalda, ¿no? Back, propagation, hacia atrás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Van entendiendo por qué se les llama así?
Bueno, entonces se retroalimenta. ¿Sí? Bueno, pero pues vamos a ver entonces capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Si solo tenemos una capa, pues es una red neuronal simple. Si tiene varias capas, entonces comúnmente le llaman deep learning, el tipo de aprendizaje, porque tiene varias capas. ¿Ok? Lo más común es que tenga muchísimas capas y muchísimas interacciones. A la entrada, entonces van entrando, ya habíamos visto la tablita, van entrando nuestras variables. ¿Sí? Aquí a la entrada. Y aquí podemos tener una salida o varias salidas. ¿Ok? Entonces aquí entran nuestras clases clasificadas, para que ahí entran los pesos. ¿Sí? Esas serían las entradas que vimos hace rato. Serían esas X, ¿no? Variables. Pues aquí van los pesos, ajá. Y luego aquí interactúan unas con otras. ¿Ok? Se entrecruza la salida de una con respecto a la otra y así se van combinando para formar la red completa. Esto lo hacen durante toda la capa oculta hasta llegar a la salida. Ajá. Esto sería una red neuronal, pues ya más estructurada, una deep learning. ¿Ok? Resulta que si yo quiero que mis capas no solamente interactúen entre ellas, sino ¿te acuerdas lo que te mencioné, no? Señales que interactúan una con otra, entonces se convolucionan. Ajá. Entonces, una red de esas características es convolucional. ¿Ok? ¿Sí? Y va a seguir más o menos esta estructura, más o menos porque va primero a considerar que esas convoluciones. ¿Se entendió? ¿Sí? Las convoluciones nos van a llevar a filtros. Por ejemplo, si yo quiero detectar una característica especial en una persona, por ejemplo, sus rasgos biométricos, ¿qué es lo que hago? Realmente, en el fondo, lo que estoy haciendo es un filtro. Por eso ustedes verán que la convolución se emplea mucho en el diseño de filtros. ¿Sale? Cuando vean la parte del multiplicador, seguramente van a comenzar a relacionar ese multiplicador con filtros, y cuando ya estén en las convoluciones, pues recordarán mucho los filtros digitales. ¿Ok? Porque en realidad cuando queremos aislar una característica es filtrar del resto del ruido lo que nosotros queremos obtener. ¿Se entendió? ¿Sí? Y bueno, vámonos a descansar. Redes neuronales. Ya que conozcámonos sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. Ok. Bueno. Ya lo vieron el día de ayer, ¿no? Con la explicación que les dio el doctor, ¿no? Todas las posibles aplicaciones que tiene la IA y particularmente las redes neuronales. Bueno, aquí va a presentar un ejercicio, lo mismo que yo les presenté con pizza y una buena película, aquí lo va a presentar de una manera diferente, ¿ok? Bueno, aquí va a clasificar primeramente pepino. Grosores y tamaño, ¿no? Grosor, dígame. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. En el vídeo de hoy nos centraremos en entender el funcionamiento de una neurona y cómo podemos utilizarlas para codificar información dentro de ellas.
En futuros vídeos veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos faltarían algunas partes que ya vimos, ¿no? Así de sencillo que viene siendo. Perceptrón. No se les olvide, ¿ok? ¿Sí? Los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo y serán los valores que podremos ajustar para que nuestra red neuronal pueda aprender. Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, Es lo que les explicaba, ¿no? ¿La ecuación de qué? De la recta. Obviamente, este espacio que viene siendo. El bias. A ver, es mx más. ¿Y la ecuación de la sumatoria que tiene? Exactamente. ¿Ya lo vieron de dónde viene? Ok, va. motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona, pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera, nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia vendrá con un último componente que les presentaré luego. Antes, quiero que entiendas con un ejemplo cómo nos puede ser útil esta neurona para codificar información. Realidad virtual. Esa maravillosa tecnología que te permite vivir aventuras de manera totalmente inmersiva. Porque, ¿quién querría vivir en la realidad real cuando existe la realidad virtual? Imagínate experimentar esto, o esto, o esto. Bueno, no, esto no. Al pensar sobre esta idea, llegas a la conclusión de que tener un plan perfecto para el viernes por la noche depende de dos cosas. Por un lado, contar con un casco de realidad virtual que poder usar. Y por el otro lado, para que la noche esté completa necesitas... No, amigos, no. Nachos. Efectivamente, un plan perfecto solo se puede dar si tenemos la combinación de realidad virtual y nachos. Vamos a utilizar nuestra neurona para modelar este ejemplo. En este caso, ambas variables serán variables binarias, es decir, su valor solo puede ser 0 o 1, y esto indicará si tenemos realidad virtual y si tenemos Nacho. De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si el plan del viernes por la noche ha sido perfecto o no, es decir, esto será otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal, y si recuerdan, este modelo nos da un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que se suele hacer es evaluar el resultado de la regresión lineal y si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1 y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente al opuesto del umbral y así podemos reescribir esta fórmula de manera más sencilla. Ahora simplemente el valor de la salida dependerá de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí estamos listos para empezar a modelar nuestro plan de viernes noche. Hemos dicho que para que nuestra noche sea épica, es decir, que la salida sea 1,
necesitamos que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea será la de ir variando el valor de nuestros parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para encontrar la combinación perfecta que modele nuestra noche ideal. Si vamos probando diferentes combinaciones, vemos cómo el resultado va variando. Finalmente, podríamos encontrar una combinación como esta, en la que, como ves, para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Fíjate cómo con estos parámetros solo es posible obtener una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas... Yo lo expliqué con ceros y unos, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? 0, 0, 0, 0, el 1, ¿ok? Una compuerta, A, ¿ok? Bien. variables de entrada están activadas. Hemos por tanto conseguido utilizar a nuestra neurona para codificar información sobre nuestra noche épica. Un ejemplo muy simple, sí, pero oye, por algo se empieza. Para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a intentar visualizar esta tabla de aquí. Para ello dibujamos una gráfica donde cada eje representa nuestras variables, nachos y realidad virtual. Como habíamos dicho, si alguno de estos elementos o ambos nos faltaban, nuestra noche no sería tan épica. Solo tendremos un resultado positivo en el caso de que ambas variables estuvieran activadas. Desde los ojos de un informático, vemos que realmente este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que el modelo de una puerta lógica AND. Vamos a continuar trabajando desde este prisma. Si sobre esta gráfica ahora visualizáramos la recta de regresión definida por nuestra neurona, veríamos lo siguiente. Como ves, la combinación de parámetros que hemos encontrado antes han trazado una recta que separa nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes. Por tanto, otra manera de entender este problema es la de encontrar aquellos valores de nuestros parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que queremos clasificar. Aquí es mucho más intuitivo de ver. Ahora que entiendes esto, podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, este de aquí sería la gráfica de una puerta OR. Nuevamente, podemos ir ajustando los valores de nuestros parámetros hasta que encontremos la combinación correcta que traza una recta que separe ambos grupos. En este caso sería esta. Vaya, parece sencillo. Prueba ahora con el ejemplo de una puerta SHORT. Intentamos separarlo en dos grupos, quizás así. No, mejor así. No, tampoco. No te preocupes, este problema no tiene solución. Y es que se trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar este modelo. Es imposible separar linealmente ambas clases. La solución a este problema es muy sencilla, añadir una segunda neurona. Ahora, con dos neuronas tendríamos dos rectas que podríamos usar para separar ambos grupos. ¿Ves? Problema resuelto. Esta limitación de las neuronas de poder resolver el problema de la puerta Shor se conoce desde 1969 e ilustra muy bien la necesidad de combinar varias neuronas para poder conseguir modelos más complejos. En la siguiente parte de esta serie hablaremos de cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales. Para ello, como ya les dije antes, hará falta introducir un último componente a la estructura de nuestra neurona, la función de activación. Pero como se trata de un concepto tan interesante y este vídeo ya empieza a quedar largo, lo dejaremos para el próximo vídeo. ¿Ok? ¿Se entendió ahora sí? Sí. Entonces, ese problema no tiene solución. ¿Ok? Tampoco para la NOR. No, pero ¿Ok? Ya quedó muy claro. Ya sabemos por qué tenemos que poner varias neuronas y por qué tendría que ser entonces la suma de todas esas interacciones. ¿Ok? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas? No, ¿verdad? Continuemos entonces. ¿Quieren que les suba el video al Drive? Sí, ¿O les basta con haberlo visto? pues en el drive, si se puede subir. Sí, en unos minutos entonces lo subo. ¿Les parece? Para que lo tengan ahí. Lo van a encontrar en internet, obviamente, ¿sí? Y sería bueno que visitaran el sitio web de... Él no habla de FPGAs, así, ni de aceleradores, pero bueno, es una buena explicación, ¿no? En general, no.
Es que lo corta. Te pregunto. 4. Redes asociativas. Las redes asociativas constituyen una arquitectura de red neuronal artificial cuyo principio fundamental es el almacenamiento de información mediante la asociación de patrones. ¿Ok? Relaciones entre patrones. ¿Sí? En estas redes, el conocimiento no se guarda en localizaciones específicas de memoria, sino que se distribuye a lo largo de conexiones sinápticas. Ya saben lo que es la sinapsis, ¿no? ¿Sí? La sinapsis se da cuando precisamente logramos ese umbral y se logran comunicar las neuronas y entonces se produce el aprendizaje. ¿Ok? Es un proceso biológico, permitiendo la recuperación de información completa a partir de entradas parciales o corruptas, recuperación de contenido. ¿Ok? ¿Sí? Existen dos categorías para clasificar según el tipo de asociación que establecen: redes autoasociativas y redes heteroasociativas. Las asociativas es un tipo de red, patrón se almacena asociándolo consigo mismo. ¿Sí? ¿Eso de qué me sirve, verdad? Pues también yo les preguntaría, ¿para qué nos sirve la autocorrelación? Y hay varias respuestas, ¿no? ¿Sí? Durante la fase de recuperación, la red recibe una versión incompleta o ruidosa del patrón original y gracias a esta asociación reflexiva es capaz de reconstruir y devolver el patrón completo y correcto. ¿Sí? Su función principal es, por tanto, la del filtrado de ruido y restauración de patrones. Pues tenemos el patrón original, quiero recuperarlo, filtro y lo recupero. ¿Ok? ¿Sí? Redes heteroasociativas. Estas redes están diseñadas para aprender y almacenar asociaciones entre pares de patrones diferentes. Aquí ya viene la palabra aprender. Y bueno, almacenar, ¿no? Diferentes patrones. Ante la presentación de un patrón de entrada A, la red recupera su asociado correspondiente B. ¿Ok? Esta capacidad las hace particularmente útiles para tareas como memoria asociativa y recuperación de información cruzada, donde la relación no es identidad, sino mapeo entre distintos conjuntos de datos. ¿Ok? Desafortunadamente esto quedaría para un segundo curso, hacer redes asociativas, ¿sí? Pero es interesante saber que no solamente se clasifica, sino que también las asociaciones son parte fundamental para recuperar información. ¿Ok? ¿Sí? Esta decisión es crucial para seleccionar la arquitectura adecuada según la aplicación deseada, ya sea para operaciones de limpieza, completado de datos, autoasociativas o para establecer correspondencia entre dominios de información distintos, heteroasociativas. Una red asociativa tiene la estructura de la figura. Es muy similar, es lo mismo, ¿no? Una red neuronal normal. Y bueno, estas son sus ecuaciones, interviene una posición en cero. De hecho, va de 1 a -1. ¿Sí? Pero sigue siendo una red neuronal. El funcionamiento de la red es el siguiente. Se calculan las entradas ponderadas de cada una de las neuronas. La función de transferencia para este tipo de redes está dada por la siguiente ecuación. Por esta ecuación. Ya la vimos en el anterior gráfico, ¿no? Si las salidas son de tipo binario, se puede utilizar la función siguiente. Es en el caso de que ustedes quieran entrarle a esta parte de las redes asociativas, ¿no? ¿Sí? Vectores para asociación de patrones de ley de Hebb. La regla de Hebb es el algoritmo de aprendizaje más simple
y uno de los más ampliamente utilizados para configurar los pesos sinápticos de redes neuronales asociativas. Su principio fundamental, inspirado en la neurobiología, establece que la fuerza de conexión, nuevamente, la fuerza de conexión entre dos neuronas se incrementa cuando ambas se activan de manera simultánea y repetida. ¿Sí? A veces consideran que esta neurona le enseña a la otra. ¿Sí? En este caso, vamos a ver otro punto de vista. Este le comparte información, una neurona, y la otra también. ¿Ok? Se asocian. ¿Sí? Se vuelven socios. Este método puede aplicarse tanto con patrones representados mediante vectores binarios como 0 y 1, como bipolares con valores -1 y 1. La elección de la representación influye en las propiedades matemáticas y capacidad de almacenamiento de la red. Formalmente, dado un conjunto de entrenamiento compuesto por pares de vectores asociados denotados como E y S, donde E es el vector de entrada, S es el vector de salida esperado o objetivo. La regla de G ajusta la matriz W mediante suma de productos E externos de cada par de vectores. Para todos los vectores de entrenamiento, este enfoque permite que la red aprenda y almacene asociaciones entre factores. Entonces, recuerden, esto es algo importante. Entonces, lo que se está aprendiendo son las asociaciones, es las relaciones entre un patrón y otro. ¿Ok? De modo que ante una entrada parcial o corrupta, puede recuperar la salida correspondiente y completa gracias a la propiedad de recuperación asociativa característica de estas arquitecturas. Cada peso se almacena en una matriz. Y por último, bueno, pues ya podemos ver nosotros el algoritmo para poder precisamente realizar esta tarea. En muchas ocasiones se implementan estos algoritmos de redes neuronales en distintos dispositivos. ¿Sí? Nosotros se viene en el drive. Ok, vamos a ver. Van a enseñar una red neuronal simple. Bueno, la van a copiar. No, la van a copiar, ok. Van a bajarme este apunte. No podemos llevarlo hasta la tarjeta, aunque sí, la práctica original sí lo lleva hasta la tarjeta. Pero bueno, no tenemos suficientes tarjetas, queríamos conseguir más, pero no se puede. Entonces, lo único que quiero es que lleguen hasta la parte. Aquí viene un test bien propuesto. Pero ustedes pueden utilizar con las modificaciones correspondientes el que les genera el Quartus 2. ¿Ok? Quiero ver qué tan. Con este pequeño ensayo quiero que empiecen a entrar a precisamente el IDE que vamos a utilizar. ¿Ok? Si muchos de ustedes no lo conocen, no se preocupen, no se espanten. ¿Sí? Vamos, primero analicen el contenido de este archivo. Y después, si quieren, al final, les comienzo a los que no tengan familiaridad con eso, nos quedamos un ratito para poder usarlo. ¿Les parece? Entonces, lean el texto completo y traten de implementar hasta la compilación de esta red. Va a ser facilísimo, no creo que se lleven más de 40 minutos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, o sea, adelante. Bájenlo del drive. Ahí viene el del drive. Les voy a checar hasta la compilación, ¿les parece? Porque todavía tengo un ejercicio más y sí, me da tiempo. No creo que se lleve mucho tiempo. ¿Sí? Nada más hasta la compilación. Sí, el resto, bueno. Vamos a ver un ejercicio ahí en el drive.
viene otro ejercicio. ¿Cómo que le digo? Ok, este ya. De este ya no hay problema, ¿verdad? No. Este ya se entendió. Bueno. Aquí viene el ejercicio 2. Primero quiero que lo intenten sin ver la solución, porque más adelantito viene la solución. Entonces, traten de resolverlo sin ver la solución. ¿Ok? ¿Qué les damos? ¿Qué, unos 15 minutos? ¿Sí? Bueno, siempre se toman más, pero bueno, vamos a tomar como base 15 minutos. Traten de resolverlo sin ver la solución. La solución viene más abajo. ¿Ok? Bueno, pues adelante. Recuerden, pueden para encontrar la solución. Sí, solo si dos o más de las entradas tienen un valor de cero, determina un conjunto de precios adecuados para que la neurona calcule su función. Entonces, traten de resolverlo primero sin ver la solución. ¿Ok? Bueno, está eso. Ahora, Unos 15 minutos para seguir pasar a la siguiente parte. a ver, aquí dice que Para resolver ese problema. La sumatoria. Ajá. Eso ya lo hicimos. En una de las presentaciones yo les puse varios algoritmos. Unas en azul. ¿Ok? Pues lo que hay que hacer es implementar el pequeño programita. Ajá. Bueno, eso ya lo hacen en casa. ¿Sí? Y con eso van metiendo las variables y les va a ir calculando iterativamente hasta que les den los precios. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Bueno, ya está buscando acá. ¿Ok? Adelantito viene la solución. Sin implementar el algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, no? Ay, perdón. Bueno, eso es parte de... Déjame, regresar. Se acabó. Ahí. Vuelvo a abrir. Ajá. con esto, ¿no? Sí, ahora sí que son las... ¿Cómo se llama? Cuando pones así, que... los segmentos. Ahí está. Rangos. Las dos somos rangos. Ok, primero se hace esta tabla, ¿no? Que cumple con las condiciones que habíamos marcado. ¿Sí? Después de eso, si ustedes observan, es el algoritmo que les pinté en azul. ¿Sí? Es el perceptrón que va a calcular ¿qué? Las sumatorias. Sí. Salida 1, 0, y bueno. En este caso se está empleando esta consideración. ZI es igual a 1 menos X1. ¿Sí? Ahora pues hay que calcular los zetas. Esta es una forma de solucionarlo. Pero la que a nosotros nos interesa es la que propone el algoritmo. Aquí. Ese lo pueden revisar con calmita en casa, cómo se va solucionando, ¿no? Ahí va haciendo las sumas, etcétera, y ya obtiene el perceptrón. Esta sería nuestra propuesta de perceptrón con los pesos. ¿Cuáles serían los pesos? Bueno. Y ya estarían, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros deberíamos de emplear, ¿sí? Este tal vez. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Lo vimos en la presentación. Y entonces, ya después de todo el rollote, bueno, este sería para el entrenamiento de una gepiana, ¿no? Podríamos emplear este algoritmo. ¿Ok? ¿Sí? Hacemos el programita donde vamos a obtener, es lo mismo que viene en la presentación, pero en la otra, ¿no? Donde vamos a obtener iterativamente, vamos a ir calculando o variando W, partiendo de que B va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, implementamos en el lenguaje que ustedes quieran, hasta en JavaScript, ¿sí? Implementan este algoritmo
y obviamente al final les va a dar el resultado de las Ws. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos? Ya lo explicamos hace ratito. ¿Ok? Ay, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo? ¿También? Daniel. Entonces, ya si lo quieres hacer en Python, pues adelante. Si lo quieres hacer en donde quieras, ya estaría. Bueno, puede resultar que la red neuronal que yo les propongo, puede resolver este problema para 3 entradas. Y hay que darle las condicionales. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, viene lo difícil. ¿Pueden hacer la modificación en ese programa para resolver este problema? ¿Sí? A ver, inténtenlo. Vamos a dar unos 10 minutitos. ¿Sí? El programa del FPGA puede resolver ese problema. Había que hacer las modificaciones para 3 entradas. A ver, intenten hacer las modificaciones. No importa si les marca errores. Hay que intentarlo. ¿Sí? Ya si les marca errores, con calma se pueden ir resolviendo, pero ahorita lo importante es que ya identificaron las partes, ahora traten de modificarlo para que resuelva ese problema de hoy. Y si quieren eso ya lo resuelven en casita, ¿sale? Ya con calmita lo van resolviendo. Ya sea que lo hagan la red desde cero, partiendo del algoritmo que presentamos en el pizarrón, partiendo de base que ya el programa que ya les di, ya lo van resolviendo, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver la última parte de la presentación del día de hoy, ya para que los que tengan alguna duda, pues se quedan conmigo, ¿sale? Bueno, a ver, entonces la última parte. Que nada. Trabajar. Güey, es que ustedes volver a regresar. Nada más tómenle foto a esta lámina. Son las métricas que se utilizan para evaluar una red neuronal, ¿ok? La primera es accuracy, precision, recall, un score y confusion. Nada más tómenle foto. ¿Sale? Sí. Son fórmulas matemáticas, esto ya después. Pues es fácil verlo, ¿no? Falsos positivos, verdaderos positivos, ya lo conocen, ¿ok? ¿Sí? Sí. Y Intenté cambiar el nombre y me apareció. ya nada más por último. Entonces mañana comienzas, ¿verdad, Saúl? Pues vengo a ver cómo va a ser. Sí, ya mañana funciones de activación, Nico. Empiezas tú, ¿no? Y ya después y continúa Alfonso. ¿Sale? Entonces voy a mi reunión. Sale. Venía a ver. Sí, se terminé. Ok. Ya por último. La básica que vimos nosotros fue el perceptrón, la red neuronal simple. Obviamente dimos un vistazo a lo que sería una red neuronal de propagación. ¿Sí? Hace falta ver las funciones de activación para completar esa parte. Pero no solamente existen ese tipo de redes neuronales. Vimos algunas que sean autogenerativas, etc. Bueno, vamos a ver entonces esta última parte. Primero, la red neuronal feed-forward. Descripción: son las redes más simples, es como las que vimos ahorita, donde la información fluye en una sola dirección, desde las entradas hasta las salidas, sin ciclos. Es decir, el perceptrón se acabó. ¿Ok? ¿Sí? Aplicaciones: clasificación, reconocimiento de dígitos e imágenes, regresión, ejemplo, multilayer perceptrón o el llamado MLP que ayer mencionaba mucho el doctor. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la red más simple. Esta es la red que a nosotros nos interesa, las redes convolucionales. ¿Sí? Descripción.
Diseñadas para procesar datos con una estructura cuadricular, como imágenes, usan capas convolucionales que capturan características espaciales. Características clave, extracción automática de características, reducción de parámetros mediante convoluciones. Aplicaciones de reconocimiento de imágenes, procesamiento de video y análisis de datos espaciales. ¿Sale? ¿Sí? Aquí lo más importante es que este tipo de redes emplean la convolución, que más adelante vamos a ver. ¿Y por qué es importante? Porque esta operación nos permite hacer análisis de imágenes a través de esta operación. Pero esta operación emplea operaciones de suma y multiplicaciones. ¿Dónde podemos reducir el tiempo o la latencia en nuestros sistemas? Es precisamente en el multiplicador. El multiplicador es el que consume la mayor cantidad de tiempo en su desarrollo y por lo tanto la mayor cantidad de energía. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a influir principalmente para que conseguir una aceleración en las operaciones? Es precisamente en el multiplicador. Ajá. Y obviamente hay otras formas de hacerlo, pero es en esta parte donde nosotros vamos a influir durante estos próximos días, en el multiplicador. ¿Ok? ¿Sí? Le llamamos MAC. ¿Ok? Existen otros tipos de redes neuronales, como son las redes recurrentes, adecuadas para datos secuenciales, como texto o series temporales, porque tienen conexiones recurrentes que permiten recordar estados previos. Y algunas de las variantes serían la LSTM, maneja dependencias de largo plazo, la GRU, variante más simple es una variante de la LSTM. Aplicaciones, procesamiento del lenguaje natural, predicción de series temporales y reconocimiento de los. Entonces, cuando necesitamos hacer un análisis en el tiempo, se recomienda mucho utilizar una LSTM. ¿Okay? Redes neuronales generativas, adversarias o GAN. Descripción: consisten en dos redes, generador y discriminador, que compiten entre sí. El generador crea datos falsos, el discriminador aprende a distinguir entre datos reales y datos falsos. Aplicaciones: generación de imágenes, creación de datos sintéticos y mejora de imágenes. Y bueno, ahí hay algunos dos ejemplos. ¿Ok? Los autoencoders o AE. Redes diseñadas para aprender una respuesta comprimida, codificación de datos y luego reconstruirlos. Variantes. Bueno, aquí tenemos dos autoencoders. La primera remueven ruido y la segunda pues son generativos, son las BAEs. ¿Ok? Aplicaciones: reducción de dimensionalidad, detección de anomalías y compresión de datos. Entonces, cuando ustedes quieren comprimir datos, esta es una buena alternativa. ¿Sí? Los famosos Transformers, ¿no? Que ayer vieron hablando mucho de ellos, ¿no? Son redes basadas en mecanismos de atención que procesan datos secuenciales en paralelo en lugar de hacerlo paso a paso como en CNN. Vamos a ver. Tengo que detenerme aquí un poquito porque van a oír mucho de ellos, ¿no? Un Transformer, hagan de cuenta que es como cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, y ustedes tienen que estudiar en un libro. Ahí está la respuesta. Les dejan un problema y está la respuesta en un libro. ¿Qué es lo que harían ustedes si trabajan en equipo? Lo que harían ustedes es dividir en equipo las tareas que cada uno les toque revisar un cierto capítulo del libro. Sí. La ventaja que tiene esto es que cada uno revisaría la solución, o trataría de encontrar la solución en cada capítulo, pero lo harían en paralelo, es decir, lo harían al mismo tiempo. ¿Lo observan? ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Pues poner atención en el capítulo que están revisando. Eso es todo. De lo que yo les digo, lo que viene después de los Transformers es que hagan de cuenta que ustedes son alumnos muy dedicados y muy inteligentes y que ustedes realizaron notas por capítulo. No revisarían el capítulo completo, revisarían sus notas.
Ajá, es decir, se especializa en cierta área. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo que está de moda son los Transformers, ¿ok? Y no por la película. Traducción automática, resumen de texto, modelos generativos avanzados. Serían las posibles aplicaciones. Es más o menos, algunos dicen, hacen otra forma de explicarlo. Hagan de cuenta que tienen un crucigrama gigantesco. Cada una de las partes está relacionada una con la otra, pero cada una de las partes forma un cuadro completo del problema. ¿Lo observan? Como un rompecabezas, como un crucigrama. ¿Saben? Me gusta más la del libro. Redes de crecimiento o grafos GNN. Descripción. Diseñados para trabajar con datos que tienen una estructura de grafo como redes sociales o moléculas. Aplicaciones, análisis de redes sociales, predicción de estructuras moleculares y recomendadores. ¿Vale? ¿Sí? Redes espaciotemporales. Aquí vamos a combinar CNNs para características espaciales y RNN. También consideramos los transformes. Aplicaciones, análisis de video, predicción de trayectorias y series temporales con datos espaciales. ¿Ok? Las RBM. Redes no supervisadas utilizadas para aprender representaciones o iniciar pasos en redes profundas. ¿Ok? ¿Sí? Aplicaciones, sistemas de recomendación y reducción de dimensionalidad. Hay bastantes, ¿verdad? Sí. Son o Set Organization. Ay, ya se me secó la boca. Descripciones, redes no supervisadas que agrupan y proyectan datos a un espacio de menor dimensionalidad. Aplicaciones, visualización de datos y análisis exploratorio. Y la última, ¿no? Las LSTM. Una red neuronal, LSTM, es un tipo especial de red neuronal recurrente y diseñada para modelar datos secuenciales y resolver problemas donde es importante capturar dependencias a largo plazo en secuencias. Entonces, a los que quieren trabajar con POSE, pues una LSTM es esencial. ¿Sale? Sí. Ok, bueno, pues terminan el ejercicio. Mañana vengo a ver quién lo resolvió. Yo imagino que todos, ¿no? Que todos lo van a resolver. Ajá. Y mañana iniciaríamos con funciones de activación con el profesor Saúl. Y posteriormente pasaríamos a los multiplicadores, al MAC, con el profesor Alfonso. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, pues gracias. Yo voy a estar por aquí, entonces nos vemos mañana para ver este ejercicio. ¿Sale? Nos vemos mañana, muchachos. Los que tengan dudas, pues pueden venir conmigo.